Bueno, ¿qué tal a todos? Entonces ahora estamos seguimos en Santa Marta, en el Museo del Oro Tayrona, ¿no? Tayrona. Tayrona, y estamos aquí con Diego, que es el guía de acá del museo. Y bueno, vamos a empezar el recorrido que normalmente hace Diego ahí para conocer un poquito sobre Listo. este Bueno, bello museo, ¿ah? muy buenos días, saludos a todos y todas. Como lo decía, mi nombre es Diego y en este museo vamos a encontrar que hay dos pisos. El primero en el que estamos va a estar dedicado a las sociedades prehispánicas de la Sierra Nevada. Estas sociedades fueron organizadas en dos periodos arqueológicos, el Nahuanje que va del año 200 al 900 después de Cristo y el Tayrona que va del 900 al 1600 después de Cristo. Fueron organizados por sociedades y no como se hace normalmente por periodo y no como se hace por sociedades debido a que uno, hay poca investigación arqueológica en la Sierra Nevada y se conoce más o menos el 20% de todas las sociedades que habitaron acá, que según los arqueólogos a la llegada de los españoles a este territorio ya había más de 500.000 personas viviendo en muchas sociedades distintas. Eso complicó el trabajo de los arqueólogos para empezar a nombrar cultura por cultura, porque aquí en la Sierra Nevada hay, digamos, tres condiciones que dificultan la investigación arqueológica. La primera, las comunidades indígenas. Todo este territorio es un lugar sagrado para las sociedades indígenas que actualmente viven en la Sierra Nevada. Y normalmente los hallazgos arqueológicos le abren la puerta al turismo y el turismo genera lo que es la erosión antrópica, una erosión provocada por el hombre que afecta el medio ambiente, afecta la fauna. Claro. Y por lo tanto afecta a los lugares sagrados de estas sociedades. Entonces, uno es eso que, digamos que el turismo no siempre genera cosas buenas para estas sociedades y el medio ambiente. La segunda es que la Sierra Nevada, al ser un lugar estratégico para muchos grupos armados ilegales, prácticamente todos los que se formaron aquí en Colombia han tenido injerencia en la Sierra Nevada por el control de los territorios para el cultivo ilícito, el contrabando también de estupefacientes o de armamentos. Eso complica un poco en materia de seguridad toda esta investigación e incluso las mismas sociedades, sean indígenas o colonas de la Sierra Nevada, pues se ven afectadas por esto. Y por último, las investigaciones o el costo que tiene las investigaciones arqueológicas, pues no siempre están los recursos destinados para eso y en cierta forma eso influye para que hasta hoy se conozca como el 20% de estas sociedades. Pero lo que se sabe hasta el momento indica que a partir del año 900 hay un cambio en el trabajo que van a hacer en la cerámica, en la piedra, con el oro y el cobre. Y eso es lo que va a caracterizar a cada uno de estos periodos, la forma de trabajar estos objetos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cerámica que se elaboró en el periodo Nahuanje, y en el periodo Nahuanje toda la cerámica conservó ese diseño en general que está ahí. ¿Es en qué año sería, Diego? Eso sería del año 200 al 900 después de 200, Cristo, el ajá, primer del periodo 200 al primer periodo, antes de la Exacto. cultura tairona sería. Exactamente. Bueno, ahorita entramos un poquito a hablar de los Tairona. Es decir, toda la cerámica del periodo Nahuatl estuvo representando animales, como vemos acá, y son animales que aún hoy están presentes en la Sierra Nevada. ¿Ese que es un jaguar? ¿Sería? Exactamente, un Jaguar. jaguar, acá abajo, Un caimán. exacto, un caimán. Que es una figura emblemática el caimán, el caimán, ¿no? Sí. El caimán para las culturas de esta zona. El jaguar En también, Barranquilla también, ¿no? esta, Ajá. no sé si la logra identificar, A ver, que esa aquí sería... posiblemente está enroscada. Ah, serpiente, claro. Exactamente. Es una serpiente Y una enroscada. más difícil, esta negra de acá arriba. Wow, eso parece un zorro. Según los arqueólogos, es otro felino. Otro tipo de felino que tal vez no exista ahora. Entonces todavía sigue existiendo. De hecho, es el tercer felino más grande del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Y está presente en toda América. Bueno. No sé dónde los arqueólogos lo ven, pero es otro jaguar. ¿Es otro jaguar? Según los arqueólogos, exactamente. Ah, Muchos de estos interesante. animales son emblemáticos. El jaguar también es visto como protector del territorio, Sí. al igual que la serpiente. Pero hay animales como los que están representados en esas placas en piedra que ya tienen una connotación más especial y de hecho permitió el surgimiento de un culto. ¿Serían aves? Sí, Aves, pues ¿no? no tanto aves, pero Aves sí el sí. vuelo de un animal Ah, el vuelo de un animal, claro. que no tiene plumas. Ujú. ¿Alguna idea? Interesante.
que no tiene plumas. Exacto, eso se parece de hecho a un logo que tiene un superhéroe en el pecho. Ajá. Un murciélago, el vuelo de un murciélago. Podría ser, sí, murciélago. Se está Puede ser. intentando representar justamente eso. Sí. En torno al murciélago, estas sociedades creyeron que estos animales eran los únicos que podían viajar al otro mundo y volver por su actividad nocturna. Sí, sí. Y en torno a esto apareció un grupo de personas que creían que al modificar su cuerpo para parecerse a este animal, obtenían ese poder de volar hacia el otro mundo y volver, que prácticamente van a ser los sacerdotes o sacerdotisas de estas sociedades. Y lo interesante es que las religiones en esa época eran vinculadas a la naturaleza, siempre, Exactamente. ¿no? No era así metafísica pura como las religiones Exacto, digamos posteriores, que ¿no? todos estos animales tuvieron contacto con esta sociedad y estas sociedades Claro. imprimieron un valor dependiendo de lo que ellos consideraban, el jaguar, la ¿El jaguar serpiente. tiene cuál es la simbología del jaguar? Pues hasta el momento se sabe que es visto también como guardián del territorio, un protector. Como guardiana, ajá. Exacto. Perfecto. Pero creo que todavía hace falta más investigación, como lo mencionaba al inicio. Sí. Ahorita más adelante vamos a ver una representación, digamos, de un jaguar con otro animal y un hombre que va a ser bastante particular. Ajá. Y posiblemente la característica del jaguar como protector del territorio Sí. es lo que le da la categoría a esta figura que más adelante vamos a ver como guerrero mitológico de esta sociedad. Guerrero mitológico. ¿Y ese qué animal sería, digo? Ese es otro felino. Otro felino. Exactamente. Perfecto. Pues digo que gracias a una particularidad que tiene la Sierra Nevada, al contar con todos los pisos térmicos, la presencia de muchas especies de animales va a ser considerable. Por ejemplo, hay más de 600 especies distintas en aves, más de 50 especies de murciélagos y más de 20 especies de ranas. Sí. Todo esto, como vemos acá, van a terminar representados en estos aspectos, posiblemente por una carga simbólica que le van a dar a estos animales. ¿Me podrías repetir el nombre de la cultura de que Aquí estamos hablando? estamos en el periodo Nahuanque. Nahuange, ¿cómo se Nahuange. escribe Nahuange? A ver, para ¿Dónde tener... está? Bueno, aquí vamos a verlo mejor. Bueno, ajá. Nahuange Acá está, proviene, Nahuange, con H. exacto, y G. este nombre Ajá. proviene de una de las playas del Parque Tayrona, que se llama Sí. Nahuange, y ahí se encontró un enterramiento bastante grande, que ahorita más adelante vamos a conocer un poco de ello. Este mapa de aquí nos permite ver qué se conoce de la Sierra Nevada. Estos punticos son los hallazgos arqueológicos que hasta el momento se ha hecho en la Sierra Nevada y pueden ver que es muy poquito lo que se ha investigado. Santa Marta, Pueblito, Ciudad Antigua y Bulcaca. Exactamente. Ajá. Y de hecho, investigaciones En la mesa también. como estos, Y solo se ha resultados. hecho un trabajo investigativo ahí, solo se ha recopilado información, pero no se ha hecho un análisis más a profundidad. Esta cerámica de este lado sigue perteneciendo al periodo Nahuange. Vamos a ver que todavía hay representación de animales. Este, por ejemplo, no sé si logran identificar cuál es. Tiene cara como de búho. O un... ¿Es un mamífero? ¿Chancho? ¿Chancho? No. El chancho le sirve de alimento a este. El felino más grande de América. Jaguar. El jaguar, muy Jaguar. bien. Las manchas en la piel son muy características de él. Claro, por las manchas. Exacto. Está claro. Y esas manchas también nos van a dar otra característica de la cerámica en el periodo Nahuange, la pintura roja o la pigmentación de la cerámica. Y acá en este grupo vamos a encontrar otra característica también de este periodo en cuanto a la cerámica. Aparte de la representación de animales, van a encontrar unas líneas o unas incisiones. Ese diseño curvilíneo, como lo llaman los arqueólogos, también representó esta cerámica, pero no es un invento de estas sociedades. Ya este diseño se conocía como el estilo malambo y era algo que venía desarrollándose en lo que hoy es Barranquilla desde el año 1000 a.C., mucho más antiguo que las primeras sociedades de la Sierra Nevada, y posiblemente los que poblaron la sierra venían de esta parte del continente. Le mencionaba que a partir del año 900 hay un cambio en cuanto a estos trabajos, en este caso de cerámica. Esta es la del periodo Nahuange y acá encontramos la del periodo Tayrona, que va del año 900 al 1600 después de Cristo. Aquí veíamos la representación de animales, pero aquí, ¿cuál es la principal diferencia que pueden encontrar ustedes, por ejemplo?
es mucho más sofisticado, ¿no? Mucho más Mucho más sofisticado, sofisticado, tiene más la detalles. escultura más detallada, más rococó, digamos. Ajá, pero hay algo... Exacto, ya es el hombre Representación o humana, la claro. mujer los que empiezan a tener protagonismo en esta cerámica, pero ese detalle esa cantidad de detalles juegan un papel muy importante en estos trabajos, porque por ejemplo, en el caso de esta muñeca de acá arriba, le permitió a los arqueólogos identificar cómo las mujeres cargaban a su bebé e incluso cómo era el desarrollo económico que alcanzaron estas sociedades en el periodo Tairona. Por ejemplo, cómo cargaban los bebés las mujeres. En la espalda. Exactamente, si miran por el espejo o detrás de la muñeca pueden ver el canguro que Claro. incluso hoy día Como todavía se siguen cargan en utilizando. Bolivia también, los indígenas en Bolivia Exacto. y otras Y culturas eso es también, muy ¿no? práctico, le permite a las mujeres tener la mano libre para sus rituales, para el trabajo en el hogar, en el campo. Sí. Y ahora más difícil, ¿cómo identificarían ustedes el tipo de desarrollo económico que alcanzaron estas sociedades mediante esa muñeca? Por los, ¿cómo se dice? Los adornos, pues, ¿sabes? Exactamente, la ¿Ah? cantidad de accesorios, Los tiene muchas accesorios. manillas, Exacto. pulsera en las piernas, Ajá. incluso collares. No es que sea la representación de una cacica, una lideresa de la sociedad de este periodo, sino que en este periodo el desarrollo económico fue tal que todos y todas podían vestirse usando adornos bastante llamativos, por lo general hechos en piedras semipreciosas como las que ven a aquel lado, o en tumbaga, una mezcla de oro y cobre que hicieron estas sociedades. Pero no solo aquí se va a ver reflejado ese desarrollo económico, sino en las plataformas de Ciudad Perdida. Estas fotos que ven aquí son de esas plataformas. ¿Sí las conocen? ¿Las han visto al menos en algún lado? A ver. Bueno, al menos. Estas plataformas fueron construidas en el año 1300, en pleno auge económico de estas sociedades. Y lo particular es que esas piedras no son de la región, fueron transportadas a ese lugar. Ese transporte, la mano de obra, va a requerir ciertos recursos que ya estas sociedades tenían de alguna forma en abundancia. Y Ciudad Perdida más o menos está ubicada en esta zona, por aquí. Entonces, la piedra vienen de los ríos, un transporte bastante complejo. ¿Cuál creen ustedes que era el uso que le daban a esas plataformas? ¿Religioso? ¿Rituálico? Sí, no solo religioso, también político, porque en estas plataformas se encontraron muchos instrumentos musicales, campanas, ocarina, incluso flautas, lo cual indicaba que no era un lugar para establecer viviendas y habitar en ellas, sino que más bien eran puntos de encuentro donde estas sociedades se reunían a tener sus reuniones, ya sea de tipo político o tipo religioso. Exactamente. Incluso en el periodo Tairona fueron más comunes las fiestas, de ahí que se elaboraran muchos más instrumentos, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Pero plataformas como estas que están en esta foto intentaron resolver otro problema que tenían estas sociedades al habitar sistemas montañosos como este. Va a ser muy difícil encontrar tierra firme o plana, por decirlo de alguna forma, para sembrar sus cultivos o construir sus viviendas. De ahí que muchas de estas plataformas fueron construidas para solucionar ese problema. Pero por sí solas no van a resolver todos los problemas de estas sociedades porque fácilmente si llueve se puede derrumbar todo eso. Sin embargo, estos canales que ven ahí sirvieron para encauzar el agua de lluvia y evitar que derrumbaran las plataformas. Y eso ha hecho que, por ejemplo, hoy día todavía las encontremos en pie o todavía esas plataformas. Yo lo que hoy la ingeniería civil hace en la ladera, lo que hace es que aplana para hacer Exacto, una especie escalonada. ellos ya lo habían pensado así. Ya, y bueno, supieron hacer bien las cosas. Continuando por aquí, en todo este territorio que vemos en este mapa, es donde se va a desarrollar el culto alrededor del murciélago. Ya en primera medida podemos ver que estas sociedades, antes de la llegada de los españoles, tenían un conocimiento de navegación bastante avanzado, porque ese culto no es que se dé por generación espontánea en estas sociedades, sino que hubo un contacto cultural en estas sociedades que permitió la expansión de este culto. Por sus características
o sus dinámicas nocturnas de estos murciélagos, se consideraron que eran los únicos animales capaces de volar hacia el otro mundo y volver. Y en torno a esto surge un culto que ahorita más adelante vamos a ver. Y como representación de ese culto, vamos a encontrar estas placas que intentaron representar el vuelo del murciélago. A mi derecha estamos viendo la del periodo Tairona y a mi izquierda pueden ver la del periodo Nahuange. Y así como vimos en la cerámica, acá también vamos a encontrar algunas diferencias que van a caracterizar el trabajo en la piedra en cada uno de estos periodos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, logran ustedes encontrar a primera vista en este grupo de objetos? El tamaño, ¿no? El tamaño, que posiblemente influyó bastante en el uso que le daban a estos objetos. En ambas placas vamos a encontrar esos orificios que ven ahí. Pero en las del periodo Nahuange, los orificios tienen una característica que están muy más desgastados, como en un fragmento de placa que pueden ver acá en la parte derecha. Ahí pueden ver que hay un desgaste mucho más pronunciado. Por esta característica, estos objetos se utilizaron o como collares en el caso de los grandes o arete en el caso de los pequeños, pero el uso era muy extendido, casi que diario, incluso pudo haber pasado de generación en generación, ya que lograr ese desgaste solo con fricción, con una cuerda de origen vegetal, no va a ser nada sencillo. En cambio, acá en el periodo Tairona vamos a ver que el desgaste en esos orificios va a ser muy leve, casi imperceptible. Por el tamaño se hacen más pesados estos objetos, por ende más incómodos, y gracias a ese leve desgaste posiblemente estos objetos se utilizaron en momentos muy especiales como rituales religiosos y no era el uso tan seguido como en el periodo Nahuange. Antes de continuar, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando escuchan la palabra Tairona? Pueblos aborígenes, ¿no? Pueblos aborígenes. ¿Qué más? Una cultura tairona. Una cultura. Es decir, como un conjunto de pueblos también, ¿no? Va más por ese lado, como un conjunto Claro. de pueblos. Posiblemente el nombre de los indígenas que hoy conocemos sea una malinterpretación de los españoles como la palabra Tairona. Cuando los españoles llegaron a este territorio, la primera barrera que encontraron fue una barrera lingüística. Había muchísimas sociedades diferentes viviendo acá y posiblemente todas tenían lengua propia. ¿Cómo hicieron los españoles, por ejemplo, al llegar a Haití, saber que los indígenas que habitaban en esta zona se llamaban los taínos? Sí, existía una barrera lingüística y posiblemente, pues como les decía, eso sea una mala interpretación porque después de la palabra taínos apareció la palabra tairo y después aparece la palabra tairona que fue creada por los españoles para nombrar una de las 9 provincias indígenas que ellos organizaron en la Sierra Nevada para llevar un control sobre estas sociedades. Y hoy día Tairona hace referencia a un periodo arqueológico en el cual vivió muchísima gente organizada en muchas sociedades distintas, que incluso hoy Santa Marta todavía tiene ejemplo de ello, porque barrios como Mamatoco, Bonde y Gaira tienen el nombre de las comunidades indígenas que habitaron ese territorio antes de la llegada de los españoles. Con la urbanización y el desarrollo se convirtieron estos en pueblos y incluso hay corregimientos como Taganga que también tienen el pueblo de sus comunidades indígenas. Es decir, el periodo Tairona o Tairona hace referencia a un periodo o a un parque natural que incluye la Sierra Nevada. ¿Se sabe cuántas comunidades indígenas existieron acá? Todavía no se sabe con norte? certeza. En solo la Sierra Nevada había más de 500.000 personas, todas viviendo en sociedades muy distintas. Hoy día se conocen 4, los cancuamos, aruacos, cobis y huevas, que todavía viven en la Sierra Nevada y que seguramente son descendientes de los indígenas que habitaron en el periodo Tairona. Pero como les decía, todavía hace falta mucho por investigar para establecer cuántas sociedades vivieron, si es que eran varias o eran una. Y los aruacos es una de las culturas más fuertes en la actualidad, ¿no? Yo los he visto en Bogotá, lo he visto en varios lugares de Colombia. Sí, ¿no? aunque es la segunda con más integrantes. La que más tiene son los Kogi, tienen entre 23.000 y 24.000 habitantes en las 4 caras de la Sierra Nevada, en las 3, perdón, Guajira, Cesar y Magdalena.
Le siguen los arhuacos, huihuas y por último los cancuamos, que fue la comunidad que más padeció la colonización. Perdieron su forma de vestir tradicional y su lengua indígena, pero al habitar en la Sierra Nevada y las relaciones que siempre establecieron con las otras comunidades indígenas, se reconocen y son reconocidos como indígenas de la Sierra Nevada. Continuando, estas piedras que ven aquí, ustedes, por ejemplo, ¿para qué las utilizarían? Collares. ¿Qué otro uso le darían, por ejemplo? Como porcelanas, Porcelana. decorativas para el hogar. Esto Puede ser para el agua también. son herramientas que también tienen los mismos orificios que vemos acá, que los arqueólogos llamaron orificio de suspensión. De hecho, la roja de aquel lado tiene un desgaste que atravesó prácticamente esa parte. Es decir, se colgaban en algún lado, posiblemente en el cuello. Y aparte de eso, en la concavidad se ha encontrado también mucho desgaste, como si fuesen utilizadas para macerar algo, posiblemente medicina. Porque es como que tuviera la marca para colocar los dedos, ¿no? Como Exactamente, también, para ¿no? agarrar. Para agarrar. Muy bien. Ahora sí, estas piedras, ¿encuentran ustedes de pronto un uso en los rituales funerarios? Muchas sociedades alrededor del mundo tienen creencias bastante variadas sobre qué pasa después de la muerte. Están los que creen en la resurrección, en la reencarnación, los vikingos en el Valhalla. Si morían en combate era una muerte honrosa y terminaban en el Valhalla, en fiesta e incluso en más peleas. Los egipcios creían que al enterrarse con su riqueza podían entrar a la otra vida, pagar la entrada y disfrutar de ellas. Acá también se van a enterrar con estos objetos, pero no con ese fin, porque para estas personas la muerte era un viaje hacia la otra vida, pero va a ser un viaje bastante largo y como seguramente nos pasará a nosotros, al menos a mí, lo primero que aseguro en un viaje va a ser la comida. Estos objetos, estas piedras semipreciosas que también son vistas como conductores energéticos, era el alimento espiritual que necesitaban estas personas para ese viaje hacia la otra vida. De ahí que no siempre estos objetos se elaboraron única y exclusivamente para collares o prendas de adorno. E incluso estas piedras de aquí son aseguranzas que también acompañan la jornada fúnebre de estas sociedades y es lo que vamos a ver ahorita más adelante, aquí. ¿Cómo le gustaría de pronto a ustedes que los enterraran cuando llegase el momento? Por el tamaño ahí parece que era a través de cenizas, ¿no? Incineración de cuerpo y con algunas pertenencias. Muy bien. Como les echaban que sus collares, sus joyas. Exactamente, tenían esa finalidad. Las prácticas funerarias también van a tener cambios de periodo a periodo. En el Nahuanja habían dos formas de enterrar a los muertos. Una era en estos huecos en las tierras, que son tumbas que aún se siguen utilizando, y la otra era en montículo de tierra, como ven en esa imagen. En la playa del Parque Tayrona, en la playa Neguanje, se encontró una tumba como esa, que le permitió a los arqueólogos darle este nombre a este periodo. Medía 1 metro de alto con 15 de diámetro. Y en su interior, aparte de los restos óseos, se encontraron aproximadamente 8.000 cuentas de collar en piedras semipreciosas como las que ven acá, todas contenidas en una veintena vasijas en cerámica junto a varios objetos de orfebrería como los que ven ahí. Y prácticamente este era el destino final de los difuntos en este periodo, pero a partir del año 900 aparecen esas urnas funerarias que vemos acá. Después que los muertos duraban 4 años enterrados en este tipo de tumbas, en el periodo Nahuanque, los familiares exhumaban los restos de estas personas, lo depositaban en estas urnas y volvían a ser enterrados en cementerios mucho más amplios. Los diseños prácticamente van a ser retratos que los mismos familiares hacían de sus difuntos. Y eso jugó un papel muy importante para los arqueólogos porque le ayudó a identificar fácilmente si era hombre o mujer la persona que estuvo ahí enterrada. Por ejemplo, en esa urna del fondo, ¿a quién creen ustedes que tenían enterrado?
Una mujer me parece, ¿no? Me parece una mujer porque esa es más la cara del hombre, ¿no? ¿Y por qué mujer, por ejemplo? Tiene arete. Los hombres también utilizaban aretes. Sí, Tiene no cejas. sé. Exactamente, tiene el diseño de los senos. claro. Incluso si miran en la parte de abajo, tiene el diseño de la vagina también. Esta pequeña de acá, Ay, sí, esta tiene varias. Ese está más claro. pero no ¿verdad? tiene el diseño de los senos. Es más pequeña que aquella y el ombligo lo tiene pronunciado muy diferente a aquella. Es como una menor, una bebé Exacto, pequeña, la urna de una niña. de una niña. Muy interesante, ¿no? Esa grande, Un orden. exacto. Y no es que sea un hombre grande o gordo, sino que cuando estos enterramientos, al igual que estas tumbas, son bastante grandes, están muy relacionados con la autoridad o el poder que tuvo esta persona en vida. Claro. Y esa tapada, Niños, Pero no tiene. por lo pequeño de esas esculturas pequeñas ahí, o ancianos. hasta el momento ni siquiera los arqueólogos saben quién está enterrado ahí. Es una tumba todavía sin excavar. Adentro todavía reposan los restos óseos de una persona junto a un ajuar como ese en ese viaje místico hacia la otra vida. Esas piedras que ven ahí son las aseguranzas, simbólicamente para asegurarse que estas personas tengan un buen viaje hacia la otra vida. Y el color original de esa urna es como esta grande de acá. Cuando estos objetos en cerámica duran mucho tiempo enterrados, la tierra se les pega y le da ese aspecto que ven ahí. Y aquí, con esa urna, se está intentando mostrar las dos formas de hacer arqueología que se dieron en la Sierra Nevada. Una que es la huaquería, o asaltar tumbas. Ajá. De hecho, lo que se encontró en este enterramiento, nada de lo que se encontró ahí está aquí en Colombia. Quien se lo encontró fue un profesor de la Universidad de Chicago y todo se lo llevó para allá. Eso, en esencia, es huaquería, aunque sea de trabajo arqueológico. Y los que practican la huaquería son huaqueros. ¿Cómo Sí, se- los huaqueros. Huaqueros se le dice. Exactamente, aunque esta es una huaquería, entre comillas, legal. Legal. La que se llevó a cabo. Institucional. Institucional, exactamente. Pero hoy día se está proponiendo que se puede hablar de las sociedades prehispánicas, en este caso de la Sierra Nevada, sin necesidad de hacer este tipo de profanaciones en las tumbas de estas sociedades, que también son otras creencias igual de válidas a las que nosotros podamos tener. Continuamos por aquí.